Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Naya. El tema de hoy es acerca de la crisis de los derechos humanos en México y que expone en esta ocasión el diario Forbes México. El tema, como les decíamos, es bastante complejo porque afecta directamente a las personas, a sus emociones, y es muy difícil ponerse de acuerdo sobre qué es lo que pertenece o no a esta área, y vamos a aclararlo. Mi tesis personal es que todos hemos sido víctimas de violación de nuestros derechos humanos en más de una ocasión en este país, y hay una clara disposición por parte de la autoridad a no reconocer que estamos en ese problema, y no es una cuestión de este sexenio. Desde los sexenios que le antecedieron se ha tenido esa postura, en algunos casos haciendo resonar algunos hechos tanto a favor como en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, o de acciones por parte del ejército o de las fuerzas policiales, donde tienden a circunscribir la violación de derechos humanos, que va mucho más allá de la acción judicial o de la actuación de las policías y las fuerzas armadas de los países. El hecho es que Amnistía Internacional en México, por ejemplo, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer la gravedad en que se encuentra la situación de los derechos humanos en el país. Y esto sería pues la primera acción para poder atender y resolver el problema. Esto es lo que dice Amnistía Internacional en México. Y el presidente, por su parte, pues en lugar de escuchar, se fue en contra de los conservadores y dijo que en México ya no hay violación a los derechos humanos, así como dice que ya no hay problemas con la corrupción, porque él no la avala, porque él la reprueba, porque él la castiga, y ciertamente así es, pero la corrupción sigue en muchos niveles dentro del gobierno federal, dentro del gobierno de los estados y los gobiernos municipales, y hablar y qué decir de muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, y los grandes consorcios nacionales e internacionales. De acuerdo a esta entrevista que le estamos comunicando para Forbes México, la directora de la organización Amnistía Internacional en este país, la señora Tania Reneaum Tansi, ella dice que la petición la han hecho las administraciones federales anteriores también, puesto que el primer paso para atender este tipo de actos es reconocerlos. Y cito textual: el presidente López Obrador, cuando recibió el encargo presidencial, reconoció la grave crisis en derechos humanos. Por eso es extraño que a 2 años de su gobierno crea que ya no se violan los derechos humanos. Esto dice la titular de Amnistía Internacional en México. Esto luego de que el Ejecutivo asegurara en su segundo informe de gobierno que ya no hay torturas, desapariciones y masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Eso es lo que dice el presidente. Esto que aseveró en el segundo informe demuestra la corta o nula comprensión en la materia por parte del presidente, pues asocia los derechos humanos solo a las acciones fuera de la ley del Poder Judicial, de las diversas policías o de las Fuerzas Armadas. Y no es así. Y lo vamos a mostrar y al final le vamos a decir por qué. Ante dicho panorama, Reneaum Tansi insistió en que no es suficiente que el primer mandatario tenga la voluntad para que no ocurran violaciones a las garantías individuales, sino que se requieren cambios profundos y estructurales, que es lo que el presidente ha pretendido asentar en la mañanera de este martes 8 de septiembre de 2020. Sin embargo, dice la titular de Amnistía Internacional, la generalización de que ya no se violan los derechos humanos no solamente no dialoga con la realidad, sino que parece una generalización de quien cree que su deseo es una realidad. El presidente es una parte del Estado, no es el Estado, es lo que enfatiza, y creo que tiene razón Amnistía Internacional, capítulo México.
En este sentido, la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues es una muestra de los problemas reales que se viven en el país. Aunque también, por supuesto, se denota, y como lo dijo el presidente de México, la intención política detrás de estos grupos, detrás de estos hechos, que va más allá de una mera exigencia de respeto y justicia. La sensación inicial, dice Amnistía Internacional, es que lo que ellas quieren es una comisión de derechos humanos que prometió ser imparcial y funcionar para las víctimas que lo hagan. Cerramos la comida. En efecto, no solo lo quieren estas personas, estén dirigidas o no políticamente. El punto es que hay una crisis en derechos humanos en este país. El punto es también que todos queremos, no solo ellas, sino todos, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realmente exija su cumplimiento en México y no pues que se la pase ahí en la sombrita sin hablar, sin decir nada, porque eso ya lo hicieron en todos los sexenios que antecedieron a la actual administración. Entonces se requiere una Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecida con un titular que estuviera interpelando los dichos del Ejecutivo de que no se violan los derechos humanos en el país y que además emitiera cifras y recomendaciones sobre el tema, cosa que obviamente no lo está haciendo la titular de Derechos Humanos en México, la señora Rosario Piedra Ibarra. En cambio, nos dice Amnistía Internacional, tenemos una CNDH complaciente con el poder político que ha perdido su razón de contrapeso. Vamos ahora a ver un listado parcial, desde luego, de algunos de los derechos humanos que están garantizados por la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Es un problema, es un pretexto. Esto de que solo es una cuestión judicial o de las acciones de las fuerzas del Estado, entendidas estas como las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, o de las diferentes policías federales, estatales y municipales. Va más allá de eso, y vamos a mencionar solo algunas. Todos hemos nacido libres e iguales, es lo que dice. Todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, todos deberíamos ser tratados de la misma manera. A partir de ahí, todos los días se violan los derechos humanos de todos. Entonces, los derechos humanos son una aspiración, no es una realidad. Es imposible que se cumplan todos los derechos humanos en ninguna sociedad humana. Número 2, no discriminación. Nadie debe ser discriminado. Uno, como ser individual, no debe discriminar a los demás tampoco. Es en relación bidireccional. Tanto debemos respetar a los demás, no discriminarlos, como no deben discriminarnos a nosotros. Estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Y nuevamente, este derecho se viola constantemente. Está también el derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Y díganme en este país quién vive en libertad y con seguridad absoluta. En libertad tal vez algunos nos asumimos, como dice la presidencia, libres. Somos arrogantes y decimos que somos libres, pero con seguridad. Ni aunque traigas guardias privados o guardias oficiales de las policías, aún así no está seguro. Número 4. La esclavitud. El problema de la esclavitud persiste a pesar de todo en este tercer milenio, en este siglo XXI, y nadie tiene derecho a convertir en esclavo a ninguna otra persona. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo, como la legisladora suplente que dijo que tenía su muchacha, casi como si fuera su pertenencia individual y que podía hacer y deshacer con ella a su entorno. Ese es un problema grave. Punto número 5. Ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Y puede ser que mayormente no se cumpla este punto de acuerdo a lo que dice el presidente, pero es solo de acuerdo a lo que él dice. La realidad en todo el país, a lo largo y ancho, al norte, al sur, al oriente y al poniente, es que
tras día se violan los derechos humanos en este país, en todos los niveles de gobierno, federación, estados, municipios. Así es la realidad. Si el presidente no la quiere ver, nosotros tenemos que hacerla ver, porque para eso estamos los 30 millones que votamos por un cambio en este país. No podemos quedarnos de brazos cruzados y aplaudir porque dijo que todo está bien. Número 7. Todos somos iguales ante la ley y es la misma para todos. Nos debe tratar a todos con equidad, cosa que usted y yo y cualquier persona sabe que no ocurre en este país y que el propio gobierno lo demuestra con el diferente trato, por ejemplo, a Rosario Robles, con el trato que se le da al abogado Collado o el trato que se le da al exdirector de Pemex, que vive con toda tranquilidad de lo extraído ilegalmente de las arcas públicas o a través de sobornos de empresas transnacionales. Bueno, así son las cosas. Entonces, no puede decir que no se violan los derechos humanos en este país. Número 8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Y en este aspecto es lo que están pidiendo y exigiendo precisamente las mujeres que son víctimas de la violencia, los familiares, las amistades, las personas que saben de que diariamente alguna mujer es asesinada en este país, de que la violencia existe en miles de mujeres, en miles de hogares, y que esos derechos humanos son violados constantemente. Están pidiendo, y se supone que la ley debe protegerlas, no soslayarlo y decir, es que son de la oposición, es que son conservadores. Pueden serlo, pueden incluso actuar indebidamente a la hora de hacer la toma de instalaciones, a la hora de dañar patrimonio público, pero aún subsiste su derecho a que no se violen los derechos humanos. Para eso está la ley y debe aplicarla al presidente y no solamente cruzarse de brazos, sacar su pañuelito blanco y decir que todo está bien en este país. Número 9. Ninguna detención injusta debe aplicarse. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón, una razón justificada por la ley, por el juez, y de mantenernos encarcelados o de echarnos en nuestro país. Y déjeme decirle, señor presidente, que las cárceles de este México nuestro están llenas de miles de personas que están ahí injustamente acusadas sin siquiera haber sido juzgadas por el Poder Judicial, sino que las tienen ahí encerrados sin causa, sin justificación alguna, en muchos casos ni siquiera sin sentencia, nada pues, que debieran ser puestos en inmediata libertad y que no lo ha hecho después de casi 2 años de estar en el gobierno. Entonces no diga que no se violan los derechos humanos en México. Usted, como titular del Ejecutivo, está incumpliendo. Número 10, y aquí lo vamos a dejar, hay muchos más desde luego y deben buscarlo, el derecho a un juicio. Se nos tiene que llevar a juicio. Si alguien nos está acusando y está aportando pruebas, se deben poner a consideración del juez y el juez indicarnos que vamos a ser sujetos a un juicio. No nada más meternos a la cárcel, no nada más acusarnos o señalarnos públicamente como acostumbran algunos políticos desde su púlpito y acusan a diestra y siniestra. Eso es, entre otras muchas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este y en muchos países. México no es la excepción. Entonces sí hay violaciones también. Si aún no creen, pues pueden buscar el listado completo. Bien. Les recordamos que nos pueden hallar como Total Sapiens en Facebook y YouTube, como Total Sapiens en Twitter, bajo intermedio, y la información más relevante del mundo de México y los estados la puede hallar en www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.